Poco raro. Sí. Bueno, vamos a hablar de un poco coronavirus, pero otro poco medidas de seguridad para protegernos justamente del COVID-19. Ustedes saben que en este momento, en Ciudad de Buenos Aires puntualmente, no están sugeridos los encuentros en espacios cerrados. Más allá de esto, vamos a hablar de cómo hacer para que estos encuentros, cuando se dan con personas que no comparten una misma burbuja, sean lo más seguros posibles. Y para eso, en este encuentro vamos a hablar justamente de lo que es la ventilación cruzada, aparentemente lo más seguro a la hora de encontrarnos con otras personas en un ambiente cerrado. Y para eso lo tenemos a Martín Badillo, él es docente, licenciado en biotecnología de la UADE, con quien vamos a hablar de, bueno, cómo hacer estos encuentros, unos espacios un poco más seguros para evitar contagiarnos y que siga avanzando el COVID-19. ¿Cómo estás, Martín? Bienvenido. Ahí lo escuchamos. Ahí está, ¿nos escuchás bien? Sí, los escucho bien. ¿Ustedes? Muy bien, perfectamente. Bueno, Martín, vos sabés que a principios de la pandemia, durante el 2020, estábamos bastante más preocupados en lo que era la limpieza de superficies, ¿no? Se creía que el virus se transmitía en gran medida a través de las superficies. Se acordarán de esas épocas donde nos quitábamos las zapatillas, la ropa antes de entrar, donde desinfectábamos las verduras, todo lo que comprábamos del supermercado. Y eso poco a poco empezó a perder un poco de fuerza y se empezó a priorizar mucho más lo que es la ventilación de los espacios, ¿no? Y la transmisión del virus a través de aerosoles. Digo, si nos puedes traducir un poco esto, ¿cuál fue el cambio? Porque quizás socialmente no fue tan percibido, pero sí nos sacamos un poco esta obsesión por limpiar absolutamente todo y empezamos a preocuparnos mucho más por ventilar nuestros espacios. Sí, en un principio se hablaba mucho más del tema de las superficies, se mencionaba todo el tiempo el alcohol en gel o el alcohol al 70%. No hay que dejar de lado que es importante, ¿sí? Es importante siempre mantener las manos higienizadas, porque en caso de que nosotros tengamos contacto con una superficie contaminada, la probabilidad de contagio siempre está. Pero últimamente se empezó a hablar más de lo que tiene que ver con ventilar los espacios, ¿sí? Donde se junta gente que vive en distintos hogares, en lugares cerrados, es muy importante mantener las ventanas abiertas. Acá no estamos hablando de una sola ventana, un poquito de un lado, sino que últimamente, seguramente la gente que nos está escuchando, en muchos lugares se escuchó hablar sobre el concepto de ventilación cruzada. La ventilación cruzada consiste en abrir una ventana de un lado y una puerta y ventana de otro para permitir que el aire circule. Y la abertura recomendada es de un mínimo de 5 centímetros para permitir que el aire se renueve permanentemente en el lugar en el que estamos. Eso lo que hace es que si hay una persona que está infectada liberando partículas virales al ambiente, eso se vaya diluyendo por medio del intercambio del aire. Martín, ahí estábamos viendo un poco lo que vos decías en imágenes, por lo menos explicada un poco más con los números a la vista, pero hay lugares que no tienen quizá la posibilidad de tener una ventilación cruzada, es decir, una ventilación enfrentada o dos espacios ventilados. ¿Qué pasa con esos lugares que tienen por ahí una ventana, tal vez grande, tal vez no, pero una ventana o un espacio para ventilar? Si hay una sola ventana de un lado, lo ideal sería poder abrir también una puerta del otro, porque si el aire no circula, no se va a renovar de la misma manera que si tenemos una única ventana de un lado. En el caso de que eso no se puede hacer, y la recomendación es que no se reúna gente que vive en distintos hogares en un lugar así, porque el riesgo de contagio es muy grande si hay una persona infectada. Y recordemos que no solo una persona que tiene síntomas puede contagiar, hay personas que no tienen síntomas pero son portadoras del virus y pueden estar infectando a otras personas. ¿Qué pasa en este momento, no? Empiezan las temperaturas a bajar y se prenden en algunos domicilios, en algunas casas, los aires de frío-calor que tiran aire justamente desde estos aparatos. Digo, ¿son recomendados de encenderlos para esta época o preferentemente, pienso también en espacios de trabajo compartidos, conviene tenerlos apagados? Hay que tener en cuenta también un tema importante. Los climas fríos también hacen que el virus permanezca activo durante más tiempo fuera de una persona, tanto en el aire como en superficie. Y el hecho de estar en un ambiente frío va a favorecer eso. Entonces,
no, es muy difícil decirle a la gente no prendas el aire o tenés que aguantarte el frío. Sí, por ahí abrigarse un poco más, pero en caso de que nosotros tengamos que prender un equipo de aire que recircula el aire para mantenerlo caliente, podemos en simultáneo también abrir un poquito una ventana. En lo posible, si tenemos dos ventanas para hacer que el aire justamente circule de forma cruzada. Lo mismo en el transporte público. Si vamos en una combi o en un colectivo que tiene aire acondicionado, lo recomendado, seguramente lo escucharon en la tele estos días, es abrir una ventana de adelante y una de atrás de lados opuestos del vehículo. Eso hace que el aire circule a lo largo de todo el vehículo y el aire justamente se renueve. Con respecto a la biotecnología, ¿en qué consiste aplicada directamente al coronavirus? Digo, para llevarlo en criollo, para el que no entiende de un término y tampoco entiende bien cómo se aplica el coronavirus. Y acá, bueno, la biotecnología lo que puede aportar con respecto al coronavirus es, por un lado, las técnicas de diagnóstico. El PCR o el test serológico son técnicas biotecnológicas. De hecho, en nuestra carrera en UADE nosotros enseñamos a nuestros alumnos a hacer estas técnicas y en cuanto al diagnóstico se ha demostrado que son las más efectivas. También en cuanto a lo que es la prevención de la enfermedad, bueno, los desarrollos de vacunas son también biotecnológicos. O sea, entonces, todo entra en ese dentro de sentido, esa rama, se decís puede vos. apostar a la prevención también. Bien, todo entra dentro de esa rama. Y con respecto al espacio de ventilación cruzada aplicado a eso, ¿hay algo que podamos aplicar tecnológicamente si no tenemos por ahí el espacio natural? Digo, no tenemos una ventana, una puerta. Y la realidad es que en caso que no tengamos forma de ventilar un lugar, no se deberían reunir personas en ese lugar. La realidad es esa. Buscar otro lugar, si hay una oficina que sea en un lugar cerrado, donde van gente que vive en distintos hogares, lo ideal sería hacer home office o rotación dentro de los equipos. Pero la recomendación, al menos de mi parte, es que no se reúna gente en lugares que no se puedan ventilar. Martín, y la última para cerrar, preguntarte otra vez por la limpieza de superficies, de alimentos. Digo, ahora vienen las temperaturas más bajas y eso también hace que estemos en mayor riesgo frente al virus. ¿Es necesario recuperar esos hábitos que teníamos quizás al principio del 2020, cuando estábamos hasta con mucho más miedo por esta enfermedad? ¿O ya no tanto? Sí, nunca tendríamos que haber perdido el hábito de higienizarnos con alcohol o con jabón. Es lo mismo usar alcohol o jabón. La diferencia es que no podemos estar en la calle llevando un alcohol. Podemos llevar alcohol en gel o alcohol en spray al 70, pero no podemos llevar jabón porque no tenemos cómo lavarnos después. Claro. Pero las dos cosas van a poder inactivar el virus. Lo que tenemos que tener en cuenta es que sí, el lavado de superficies y de alimentos es necesario seguir manteniéndolo, digamos, desinfectar alimentos, desinfectar lo que traemos del súper. ¿Vos recomendás continuar haciéndolo o recuperar ese hábito? Los estudios dicen que en realidad los alimentos no son buenos transmisores del virus. Por ahí distinto es con las bolsitas de nylon, que son superficies más lisas, que no tienen materia orgánica, pero en el caso del alimento en sí no me parece algo realmente significativo. Sí con los demás, con las demás cosas que traemos del súper, como por ejemplo las bolsitas. Lo mismo con los billetes. El papel también, por ser una superficie muy porosa, demostró no ser un buen transmisor de la enfermedad. Martín, muchísimas gracias. Muy importante la ventilación cruzada y todos los consejos que nos diste. Gracias. Fundamental. Bueno, sí, bien, y también es importantísimo, algo que uno pueda sostener en el tiempo, ¿no? Ya vamos muchísimo tiempo de pandemia ejecutándose y creo que las medidas que uno debería mantener son las que uno justamente puede mantener con el tiempo. Obviamente no está de más limpiar los alimentos, toda la superficie, limpiar la ropa, lavarla, sacar, pero bueno, son cosas que uno debería tratar de mantener durante, en este caso, más de un año. Entonces, la idea es tratar de poder acordar con uno mismo y poder mantener lo que uno es capaz de mantener. Es momento de un corte, Agus. Vamos a un corte, enseguida volvemos acá en el canal de la ciudad. Esto es Hoy Nos Toca y vamos a estar con vos hasta las 4 de la tarde.